bueno, hasta el grado. ¿Sí? Que estábamos conversando con Henry sobre la situación de acá, nos dimos que hay un aspecto de este modelo que está diseñado si está diseñado con unas características, se deben cumplir todas las características, pero hay una característica esencial de ese modelo que no se está implementando acá, y es que todos los sistemas integrados del mundo que se han montado en Panamá, en Sudáfrica, Chile, Perú, Ecuador, ¿sí? Y se me escapan otros países, todos funcionan con subsidios a la operación. Todos. Voy a poner el ejemplo de Bogotá. Cuando metieron el Transmilenio por la Caracas, que como lo dije anteriormente, es la principal vía del país, la que más mueve gente en el país. Ellos, hasta que recuperaran o llegaran al punto de equilibrio, ¿sí? Que el negocio ya fuera bueno, el distrito los subsidió en los primeros 5 años, subsidios que iban a la operación, ¿sí? A los gastos de funcionamiento y a las ganancias que se le garantizaban por contrato, así no se recaudara lo que se pensaba recaudar. Bueno, el distrito los subsidió en 68.000 millones de pesos. No estoy hablando de la plata que el distrito invirtió en las vías, que eso siempre la pone el Estado, ¿sí? En las vías, en la infraestructura. No, estamos hablando de lo que se les garantizaba a los operadores privados por contrato. Por contrato. Y si lo que se recaudaba por concepto de tarifa no alcanzaba, esa diferencia la ponía el distrito. Y utilizaron y crearon un fondo que en principio se llamó Fondo de Contingencias y que ahora con el sistema integrado se llama Fondo de Estabilización Tarifaria, que es un fondo que tiene una función, una finalidad. Una cosa es lo que se le garantiza al operador privado por concepto de contrato, ¿sí? Reposición del equipo, recuperación del capital invertido, gastos laborales, gastos operativos, gastos administrativos, y una utilidad que no bajaba el 16%, eso es lo que se le garantiza por contrato, y la tarifa del usuario, que es lo que se recauda o lo que se recoge por concepto de la tarifa, ¿sí? Por concepto de lo que nos cobra. Siempre esos gastos técnicos o lo que se le garantiza a los operadores privados es mucho más elevado que lo que se recoge por tarifa del usuario, por el recaudo. Pero el distrito, a través de estos fondos, siempre ha subsidiado, eso no importa, no importa que se monten 0 personas, que igual se los pagan. Digamos que este fondo de contingencias tenía una finalidad, y yo diría que uno podría sostener que puede ser válida. No, si vamos a implementar un sistema nuevo y no sabemos cómo va a funcionar, etcétera, etcétera, y tenemos otro sistema paralelo, ¿sí? Pues hay que ayudarnos para que el sistema se impulse, una ayudita, una prima de riesgo, se llama técnicamente, una prima de riesgo. Hágale, mijo, hágale, trabaje que yo le ayudo mientras usted recupera el punto de equilibrio. En Bogotá la vagabundería es que eso que era una excepción hasta recuperar el punto de equilibrio se convirtió en una regla general, y es una pelea que nosotros estamos dando para que no le sigan subsidiando las ganancias cuando, o sea, ya con lo que se recoge por concepto de tarifa es exorbitante, ya con eso tienen para hacerse millonetas y para mandar a todas sus hijas a Europa y comprarle Mercedes-Benz y todas las cosas, ¿sí? Pero aquí en Bucaramanga hay una situación muy extraña que si uno tiene esos elementos, si uno sabe que ningún sistema integrado en el mundo funciona sin subsidios estatales, y sobre todo en ese periodo de transición, ¿sí? Hasta que recuperen el punto de equilibrio, a mí me sale una duda. Y no es por ser mal pensado, pero es que con esta gente hay que hacer lo más mal pensado del mundo. Y es que como aquí no podían excluir en primera medida a los pequeños propietarios porque se hubiera evidenciado y ustedes hubieran saltado, y cierto, y toda la ciudadanía pues hubiera existido pues una reacción inmediata. ¿Aquí qué hicieron? No, digamos que ellos, que se integren todos los propietarios, no importa, pero sin fondo de contingencias, sin el subsidio,
Y como esto es un negocio que en principio requiere tantas inversiones de capital, pues, además innecesarias, porque yo les pregunto, y yo quiero que se vean esta reflexión a sus casas, para acabar la guerra del centavo no es necesario partir la ciudad en dos. Es que montar un esquema de una ruta exclusiva, una calzada exclusiva, es ineficiente, es ridículo. Porque aumenta los costos de operación del sistema, porque cada kilómetro de construido es muchísimo más elevado. Porque tú para meter una estación en el centro de la calle, pues tienes que romper calles, expropiar predios, tienes que meter un puente que cuesta un billete, etcétera, etcétera. Cuando en todos los países civilizados, las grandes potencias del mundo, en Estados Unidos, en Londres, en Francia, en Alemania, los mismos Transmilenios circulan por la calle en vehículo particular y como les pagan a los conductores un salario digno, que no depende de la cantidad de usuarios que ingresen, sino que independientemente de los usuarios que monten, ellos van a ganar sus 2 millones, sus 5 millones, lo que sea, ¿sí? Pues los conductores paran en los paraderos y digamos, hacer un paradero del sistema tradicional es supremamente sencillo, es montar una lata pues sí, bonita incluso, pero sale muchísimo más barata, como en Estados Unidos la película de Forrest Gump, ¿sí? Forrest Gump está esperando el bus en el paradero, ¿sí? Y el bus para, se abre, es un bus gigante, ¿sí? O como en Londres que son los Transmilenios con los de 2 pisos, ¿sí? Y paran en los paraderos y ya, y no tienen que romper la ciudad en dos, y no tienen que meter vías exclusivas ni competir con el espacio público, ¿sí? Pero bueno, ellos insistieron en ese modelo. Y aquí en Bucaramanga, como no podían excluir a los conductores y a los pequeños propietarios, porque en últimas termina siendo lo mismo, ¿sí? Los incluyeron en el negocio sabiendo que se iban a quebrar. Es que no hay de otra. O sea, si en Bogotá se necesitó 68.000 millones en la principal vía del país, donde se circulan 1.600.000 personas diarias, ¿sí? Ustedes ahora que pueden recorrer, pueden transportar que 150.000, pongámosle 200.000 para exagerar un poco, 250.000, 300.000, ¿sí? Pero no es lo mismo. 130.000, pues, imagínense, ¿sí? O sea, que son menos usuarios que transportan. O sea, es mayor el riesgo de que ustedes pierdan o que ustedes, digamos, pierdan sus inversiones si no tienen una ayuda estatal. Yo conversaba con unos pequeños propietarios en la villa, ¿dónde fue la reunión el miércoles? Guadalajara. Exactamente. Ahí conversábamos y yo les decía esto. Porque una compañera nos preguntó una cosa que yo caí en cuenta, yo les decía, vean, así Sarmiento Angulo, digamos que a ustedes los excluyeron ya, ¿sí? Así sea Sarmiento Angulo, el hombre más rico del planeta, de Colombia, y bueno, ya está para competir entre los más ricos del planeta a costa de los colombianos. Así sea Sarmiento Angulo, el que tenga ese negocio del Metrolínea, pues como son negocios, él no puede meterse en un negocio a pérdida. Él tendría, incluso Sarmiento Angulo, si fuera el dueño de Movilicémonos o de otra empresa, tendría que recibir subsidios. Entonces, ¿por qué a los pequeños propietarios de Bucaramanga, que además también los están aburriendo porque no les incumplen la planeación de las obras, los ponen a competir consigo mismos, con sus mismas empresas, ¿sí? Y a las otras empresas tampoco les dan subsidios para que soporten ese periodo de transición del sistema? ¿Por qué no tienen un fondo de contingencias? ¿Por qué no tienen un fondo de contingencias? Ni para tanquear. ¿Saben en Bogotá qué pasa? En Bogotá, los parqueaderos, talleres de Transmilenio tienen un descuento del 30% en combustibles. Bueno, y a ustedes no les hacen absolutamente nada de eso. Es más, allá en Bogotá los parqueaderos los construyó el distrito. Los talleres los construyó el distrito. ¿Por qué a los pequeños propietarios y a los conductores, que también son pequeños propietarios,
no los ayudan y no tienen subsidios, si la regla general a nivel mundial es que reciban subsidios en estos periodos de transición? De lo contrario, entonces no se metan en ese cuento, ¿sí? Pues ¿para qué van a meter un sistema nuevo si todo lo nuevo pues, tiene que costar más? ¿Sí? Y si lo quieren meter con esos costos tan inútiles que rompen las calles y elevar, y además darle un negocio al recaudador, esa es otra cosa. Digamos, los recaudadores privatizan el recaudo, cuando el recaudo es una función esencial del operador que presta el servicio, ¿sí? Pero entonces al privatizar el recaudo, ¿cierto? Tienen que generarle, obviamente, una utilidad grandísima al que preste ese servicio de recaudo solamente por expedir una tarjeta y poner unas niñas en las ventanillas para que vendan. Sebastián, es que aquí sabe que el municipio subsidió eso, lo subsidió, o sea, las obras las pagó. Mire, vale, son 4 municipios, Florida, Girón, Piedecuesta y Florida Blanca. No más Piedecuesta donó. Pero compañero, pero una cosita, una precisión. Yo no hablo de los subsidios, o sea, la infraestructura siempre la va a poner en la nación. ¿Sí? O sea, eso no lo tocamos, porque eso siempre ha funcionado así. Estamos hablando del subsidio a la operación. Es que no eso sí no ha sucedido acá. Aquí no tiene fondo de contingencia. No la pueden pagar, ¿sabe por qué? Porque son más como 300.000 millones de pesos que le dieron al sistema de Metrolínea. Los mismos municipios le pagaron a ellos. Claro, pero para infraestructura. Es que hay que diferenciar los gastos de infraestructura que siempre han corrido de cuenta del Estado. Así como dice usted, Sebastián, si todavía le pagaron el subsidio al mismo municipio. No, por supuesto. Pero es que aquí el problema... Una sobretasa a la gasolina. Aquí el problema concreto es que ustedes, para poder funcionar en las empresas del sistema integrado y para que sigan compitiendo entre ustedes mismos, porque entonces Movilicemos compite contra Cuesta y en últimas los socios son los mismos, pequeños propietarios, en últimas, ¿sí? Para uno implementar ese sistema tiene que recibir un subsidio de operación. De la operación no estamos hablando de infraestructura ni de la plata que se tienen que entregar los municipios para romper la calle por la mitad, para elevar el puente, para comprar las tarjetas, esos son gastos que ya están incluidos, ¿sí? Que son propios. No, estamos hablando de subsidios a la operación. Porque cobraron un nuevo. Claro. Es que, mientras recuperan el punto de equilibrio. es que la idea de no dar subsidios es en definitiva desestimar el sistema para luego justificar una venta a particulares con músculo financiero. Pero es que esa es mi conclusión. No hay otra explicación. A ustedes, miren, pueden ser los más eficientes, pueden ser los más ahorrativos, no gastarse ni 100 pesos para un chicle, ni para una bolsa de agua, ¿sí? Poner a sufrir a sus conductores y sufrir uno, mira, hacer sacrificios, pueden hacer todo lo que quieran y no van a sobrevivir si no tienen un subsidio. La política de movilidad en Bucaramanga, en Cartagena, en Barranquilla, en Cali y en las otras ciudades capitales diferentes a Bogotá, que tiene unas circunstancias, unas condiciones donde los pequeños propietarios sí se hicieron el negocio, es quebrarlos para que luego lo coja Sarmiento Angulo, por decir, porque además en últimas, ¿quién coge esas empresas? Los bancos. En Bogotá, Cobus, el sistema integrado de transporte, claro, la de Bogotá, la de Cobus, que es la que presta la ruta de Fontibón en el sistema integrado, que era la empresa donde estaban la mayor cantidad de pequeños propietarios en Bogotá, ya se quebraron y se la va a quedar la HSBC, porque no cumplieron con los préstamos de los bancos, ¿sí? Entonces, en últimas, los bancos se terminan quedando con eso, ya sea Sarmiento Angulo, ya sea o inversión extranjera, que es peor, que es peor. Y si esos bancos se quedan con el negocio, yo se los garantizo que al otro día sí van a recibir subsidios, porque no pueden funcionar así, porque por más banco y por más plata que tengan, ese diseño de ese sistema que es ineficiente funciona con una lógica o solo funciona si tiene subsidios a la operación. Ahora, uno podría decir, ese no es el modelo que necesitamos. Uno puede proponer desde la ciudadanía, desde los usuarios, desde los conductores, desde los pequeños propietarios, otro modelo. Sí, cambiemos la flota, reduzcamos la flota, ¿sí? Pero no rompamos la ciudad en dos. No se necesita romper la ciudad en dos, ¿sí? Sí, integremos la tarifa, ¿sí? Se puede integrar la tarifa, pero que los mismos operadores que presten ese servicio
pues, como se hace en el sistema tradicional. Y tengamos y cobremos una tarifa pues, barata. Miren, yo la vez pasada me sentaba con los pequeños propietarios de Bogotá y ellos ganando a 1.000 pesos, 1.200 pesos. Hicimos cuenta con lápiz y calculadora, ¿sí? Un colectivo de 19 personas saliendo de los gastos de mantenimiento, combustibles, el de rodamiento, el de conductor, pagándole bien al conductor, 1.200.000, 1.400.000, ¿sí? Deja una utilidad de 4 millones de pesos al mes. ¿No es un buen negocio? Pero no es un buen negocio. 4 millones al mes no es un buen negocio. Y sobre todo en Colombia, donde lo que prima es el salario de hambre, ese salario mínimo, pues obviamente que es un buen negocio. Y eso prestando y cobrando una tarifa 1.200 en promedio. ¿Sí? Bueno, nosotros podemos proponer otro sistema. Que regulemos la guerra, acabemos la guerra del centavo. Bueno, paguémosle al conductor el salario que le corresponde el 1.200.000 pesos para que viva bien con su familia y su señora. Y que pare donde tenga que parar. Y el conductor que no quiera parar, pues, así como en cualquier otra empresa que no quiera hacer la función, pues entonces se despide. Pero pagándole lo que se le tiene que pagar. ¿Sí? Y solo así el conductor va a parar donde va a parar, porque no va a depender su sustento de la cantidad de los pasajeros que le roben a su competencia. ¿Sí? Y montemos un sistema satelital. Hombre, los celulares, si los celulares ahorita hacen maravillas, ¿sí? Un sistema satelital, no hay que complicarse la vida con eso. En Fontibón, los pequeños propietarios hicieron un plan piloto de un sistema satelital de GPS. Sencillo. Entonces uno sabe cómo, a qué distancia, ¿cierto? Y a qué kilómetro van las rutas y se comunican por vía telefónica. O sea, hay cosas en la vida. Hombre, estamos en el siglo XXI, el siglo de la tecnología. O sea, se puede resolver fácilmente, ¿sí? Pero sin esos negociados que están haciendo. Sin esos negociados. Porque estos negociados lo que buscan en última, y esta es la finalidad y esta es la conclusión de esta conferencia, es concentrar la venta pública del transporte, porque es que aquí tampoco son solo los usuarios, los pequeños propietarios y los conductores los que se afectan y que salen damnificados. Aquí también son los calibradores, los despachadores, los recuesteros, los de mantenimiento, los vendedores ambulantes, los proveedores de los buses. ¿Por qué? Porque todo funciona, digamos en Bogotá, todas las compras de las llantas las hace el operador privado. Y entonces todos los recuesteros de la estanzuela en Bogotá y de Fontibón que vendían llantas salen del negocio. Todos los recuesteros, los que hacían el mantenimiento a los buses, el cambio de aceite, salen del negocio porque todo se hace en las estaciones de Transmilenio. El combustible se tanquea en las estaciones de Transmilenio. Y bueno, la pregunta del millón, ¿qué hacer? Yo les digo una cosa. Si hay gremio poderoso que puede sacarle el hombro y mi madre y decir, tenemos fuerza y poder para decidir, es el gremio del transporte. Pero tienen los buses. Tienen los buses.